En ese momento nadie sabía que la mujer disfrazada de turista española que acababa de pasar por el aeropuerto José Martí de La Habana era la hija secreta de Fidel Castro. Lo que Alina Fernández llevaba escondido no era solo un pasaporte falso, sino el peso de 37 años viviendo como un fantasma en la vida del hombre más poderoso de Cuba. Un secreto que la había perseguido desde que tenía 8 años y que finalmente la obligaba a huir del único país que conocía. 19 de diciembre de 1993. Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Alina Fernández bajó del avión con las piernas temblando. Tenía 37 años. Había dejado a su hija de 16 años en Cuba y sabía que nunca podría regresar. En su bolso llevaba un pasaporte español falso con el nombre de una turista que nunca existió. Pero también llevaba algo más peligroso: la verdad sobre quién era realmente. Los agentes de inmigración estadounidenses la detuvieron de inmediato. El pasaporte era demasiado perfecto, demasiado limpio. «¿Quién es usted realmente?», preguntó el oficial. Alina respiró profundo y por primera vez en su vida dijo las palabras que había tenido prohibido decir durante 37 años. «Soy la hija de Fidel Castro». El silencio fue absoluto. Y justo en este punto todo cambió, porque Alina Fernández no era solo una refugiada política más. Era la prueba viviente del secreto mejor guardado de Fidel Castro, que el hombre que predicaba igualdad y justicia había abandonado a su propia hija para proteger su imagen revolucionaria. Para entender por qué Alina tuvo que huir disfrazada, primero hay que entender cómo nació ese secreto. Todo comenzó en 1954. Nati Revuelta era una de las mujeres más hermosas de La Habana. Tenía 28 años. Estaba casada con un médico prominente, Orlando Fernández. Vivía en una mansión en el barrio de Miramar. Era parte de la élite cubana. Pero Nati también era rebelde. Leía a Marx en secreto. Asistía a reuniones clandestinas contra la dictadura de Batista. Y en una de esas reuniones, en 1952, conoció a un joven abogado de 26 años llamado Fidel Castro. Fidel era pobre, era ambicioso y estaba obsesionado con derrocar a Batista. Nati quedó fascinada. Comenzaron a verse en secreto. Fidel le hablaba de sus planes para cambiar Cuba. Nati le conseguía dinero, contactos, armas. Y en algún momento de 1954, su relación dejó de ser solo política. Nati se enamoró de Fidel, y Fidel, a su manera, se enamoró de Nati. Pero había un problema. Nati estaba casada. Fidel estaba casado con Mirta Díaz Balart, y ambos tenían demasiado que perder si el escándalo se hacía público. Así que mantuvieron su relación en secreto. En julio de 1956, Nati descubrió que estaba embarazada. El padre era Fidel Castro. Todavía no sabes lo que está por venir. Cuando Nati le dijo a Fidel que estaba embarazada, él ya estaba preparando su exilio a México para organizar la expedición del Granma. Según Alina, Fidel le dijo a Nati: «No puedo reconocer a ese niño. La revolución es más importante». Nati aceptó, porque creía en Fidel, porque creía en la revolución y porque no tenía otra opción. El 19 de marzo de 1956, Nati dio a luz a una niña en una clínica privada de La Habana. La llamó Alina. En el certificado de nacimiento, el padre era Orlando Fernández, el esposo de Nati. Pero ambos sabían la verdad. Fidel estaba en México, no pudo asistir al nacimiento. Pero le envió a Nati una carta. Esa carta, que Alina encontraría décadas después, decía: «Mi querida Nati, siento no estar ahí contigo en este momento. Sé que nuestra hija será hermosa como tú, pero debes entender que mi vida ahora pertenece a Cuba. Te amo, pero no puedo ser el padre que ella necesita. Protégela de mí». Nati guardó esa carta en un sobre amarillo y nunca se la mostró a nadie. Durante los primeros años de vida de Alina, Fidel no existió.
Estaba en la Sierra Maestra luchando contra Batista, y cuando la revolución triunfó el 1 de enero de 1959, Fidel se convirtió en el hombre más poderoso de Cuba. Pero para Alina, que tenía apenas 2 años, Fidel seguía siendo un fantasma. Para un momento, no te pierdas este detalle. En 1964, cuando Alina tenía 8 años, un hombre alto con barba comenzó a visitar su casa cada viernes por la noche. Llegaba tarde, siempre después de las 10 p.m. Se sentaba en la sala con su madre. Hablaban durante horas. Alina lo veía desde la escalera. Su madre le había dicho que ese hombre era un amigo muy importante. Pero Alina notó algo extraño. Su madre se arreglaba de forma especial los viernes. Se ponía su mejor vestido, se maquillaba con cuidado. Y ese hombre la miraba de una forma que Alina no entendía. Una noche, Alina bajó las escaleras y le preguntó directamente: «¿Quién eres tú?». El hombre se giró, la miró fijamente y sonrió. «Soy Fidel. ¿Y tú quién eres?». «Soy Alina». Fidel se quedó en silencio. Luego dijo algo que Alina nunca olvidaría. «Ah, ya veo. Tienes los ojos de tu madre». Pero Alina notó algo más. Fidel había evitado decir «tienes mis ojos». Esa noche, después de que Fidel se fue, Alina le preguntó a su madre: «¿Por qué ese hombre viene aquí?». Nati se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y le dijo: «Porque ese hombre es tu padre». Alina tenía 8 años, y su mundo acababa de cambiar para siempre. No vas a creer esto, pero durante los siguientes años Fidel continuó visitando la casa de Nati, pero nunca se quedaba mucho tiempo, y nunca llamaba hija a Alina. Para Fidel, Alina era la niña de Nati. Para Alina, Fidel era el hombre que viene los viernes. Alina comenzó a entender que su relación con Fidel era un secreto, que no podía contarle a nadie en la escuela, que no podía decir «mi papá es Fidel Castro», porque si lo hacía, todo se derrumbaría. En 1972, cuando Alina tenía 16 años, le preguntó directamente a Fidel: «¿Por qué nunca me reconoces como tu hija?». Fidel la miró seriamente y respondió: «Porque un líder revolucionario no puede tener debilidades personales. La gente debe verme como un símbolo, no como un hombre con familia». «¿Entonces yo soy tu debilidad?». Fidel no respondió. Ese fue el momento en que Alina comprendió que nunca sería reconocida, que viviría toda su vida como un fantasma. Y ese fue el momento en que comenzó a odiar a Fidel Castro. Todavía no has visto la mayor sorpresa. En los años 80, Alina comenzó a trabajar como locutora de radio en Cuba. Se casó, tuvo una hija, Mumin. Intentó vivir una vida normal. Pero ser la hija secreta de Fidel la perseguía. La vigilaban constantemente, escuchaban sus llamadas telefónicas, le negaban permisos para salir del país. En 1991, Alina solicitó un permiso oficial para viajar a España. Fue rechazado. Preguntó por qué. Le dijeron: «orden superior». Alina sabía lo que eso significaba. Fidel no quería que saliera de Cuba, porque si salía, podría hablar. Así que Alina comenzó a planear su escape. Le tomó 2 años prepararlo todo. Consiguió contactos en el mercado negro. Pagó $5.000 por un pasaporte español falso. Y el 19 de diciembre de 1993, vestida como turista española, subió a un avión en La Habana. Su madre Nati fue al aeropuerto a despedirla. Sabía que probablemente nunca volvería a ver a su hija. Se abrazaron en silencio. Nati le susurró al oído: «Algún día sabrás toda la verdad. Guardo algo para ti». Alina no entendió qué significaba eso, pero 22 años después lo entendería. Y cuando pensaban que todo había terminado, apareció algo más. El 5 de agosto de 2015,
Nati Revuelta murió en La Habana. Tenía 89 años. Alina, exiliada en Miami, no pudo asistir al funeral. Pero 3 semanas después, recibió un paquete certificado desde Cuba. Lo había enviado una prima de Nati antes de que las autoridades confiscaran las pertenencias de la casa. Dentro del paquete había un sobre amarillo. Alina lo abrió con manos temblorosas. Había 47 cartas, todas escritas a mano, todas firmadas por Fidel Castro. Eran las cartas de amor que Fidel había escrito a Nati entre 1954 y 1958. Alina leyó la primera carta y comenzó a llorar. Porque en esas cartas Fidel no era el comandante, no era el líder revolucionario. Era solo un hombre enamorado. Mi querida Nati, te escribo desde esta celda en México donde me tienen preso los esbirros de Batista. Pienso en ti cada noche. Otra carta de 1956. Nati, sé que te he pedido mucho, sé que nuestro amor es imposible. Cuida de nuestra hija, aunque yo no pueda estar ahí. Alina leyó las 47 cartas en una noche, y por primera vez en su vida, entendió algo. Fidel sí había amado a su madre. A su manera egoísta, destructiva, imposible, pero la había amado. Pero ese amor no había sido suficiente para reconocer a su hija. Aún no has visto el verdadero horror de lo que Miguel descubrió después. Durante 8 años, Alina guardó esas cartas en secreto. No las publicó, no las vendió, no las mostró a nadie, porque sabía que eran lo último que le quedaba de su madre y de Fidel. Pero en 2016 Fidel Castro murió y algo cambió en Alina. Ya no tenía que protegerlo, ya no tenía que guardar el secreto. En 2023, Alina Fernández, ahora de 67 años, dio una entrevista exclusiva a The New York Times y por primera vez mostró las cartas al mundo. Estas cartas demuestran que Fidel Castro era un hombre, no un mito, dijo Alina. Era capaz de amar, pero también era capaz de abandonar. Las cartas se volvieron virales, historiadores las analizaron, periodistas las citaron. El gobierno cubano las calificó de falsificaciones, pero Alina tenía pruebas. Expertos en caligrafía confirmaron que la letra era de Fidel. Y vos ahora has conocido la historia completa de Alina Fernández. Has visto cómo una niña de 8 años descubrió que su padre era el hombre más poderoso de Cuba, pero que ese hombre nunca la reconocería públicamente. Has visto cómo esa niña creció viviendo como un fantasma, vigilada, controlada, prisionera de un secreto que no era suyo. Has visto cómo en 1993 tuvo que huir disfrazada de su propio país para poder vivir con dignidad. Y has visto cómo 22 años después de la muerte de su madre, finalmente reveló las cartas. La historia de Alina Fernández no es solo sobre Fidel Castro. Es sobre todas las hijas e hijos que crecen sabiendo que sus padres los aman, pero no lo suficiente. Es sobre el precio que pagan los hijos por las ambiciones de sus padres. Si vos fueras Alina en 1964, cuando tenías 8 años y descubriste que Fidel era tu padre, ¿habrías guardado el secreto? ¿O habrías gritado la verdad aunque eso destruyera todo? Alina eligió guardar el secreto durante 37 años, y cuando finalmente lo rompió, perdió su país, su familia, todo. ¿Cómo querés que te recuerden a vos? ¿Como alguien que guardó secretos para proteger a otros? ¿O como alguien que dijo la verdad aunque el precio fuera demasiado alto? Porque al final, la historia de Alina nos enseña algo doloroso, que ser la hija de un gran hombre no te hace grande, te hace invisible. Fidel Castro escribió "Te amo" a Nati Revuelta, pero nunca le dijo "Eres mi hija" a Alina. Y esa diferencia lo dice todo sobre el tipo de hombre que era. Esta historia no tiene villanos simples. Tiene un hombre que amó, pero no lo suficiente. Una mujer que esperó durante 60 años. Y una hija que pagó el precio de ambos. Alina Fernández vive hoy en Miami. Tiene 68 años. Nunca ha vuelto a Cuba.
y las 47 cartas de su madre están ahora en un museo. Para que el mundo vea que detrás del mito de Fidel Castro había un hombre que escribía cartas de amor, pero no podía escribir "Esta es mi hija" en un certificado de nacimiento.